Es un gusto saludarles nuevamente y continuamos con la profecía. Vamos al libro de Daniel, los imperios en la profecía. Es la unión del capítulo 2 y el capítulo 7. El libro de Daniel nos habla de las profecías del fin. El Señor tuvo a bien revelarle a su siervo los acontecimientos que ocurrirían desde su tiempo hasta el tiempo del fin. Hay algunos documentos históricos que confirman la veracidad de este libro. Los anales de Sargón indican la veracidad del libro de Daniel. Los documentos de la ciudad de Ebla. Allí se encontraron muchas tablillas que indican sucesos y lugares mencionados en la historia sagrada, especialmente la importancia del imperio babilónico. Los registros asirios indican documentos confirmando la veracidad del libro de Daniel, pero especialmente la crónica de Nabonido, que menciona a Belsasar, porque Belsasar no se encontraba en la genealogía de los reyes de Babilonia, pero esta crónica de Nabonido menciona específicamente a Belsasar, confirmando la veracidad del relato bíblico. El cilindro de Ciro confirma cómo Ciro tomó la ciudad de Babilonia en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 5, como la escritura también es firme en este aspecto. Además de los datos arqueológicos, tenemos una evidencia más contundente para nosotros como cristianos de la veracidad del libro de Daniel. En Mateo capítulo 24, el verso 15, el Señor Jesucristo, el príncipe de los profetas, dijo, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. También el apóstol Pablo confirmó las profecías de Daniel, mencionándolo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 4 al 10. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo reconocen a Daniel como un profeta de Dios y sus escritos como proféticos predictivos del futuro, confirmando así la veracidad de este libro. El Dios de Israel es el Señor de la historia y revela a sus profetas el devenir de esta hasta el tiempo del fin, cuando él mismo ponga término al imperio del hombre sobre la tierra. El bosquejo del libro de Daniel es así: del capítulo 1 al capítulo 6, aspectos principalmente históricos, y del capítulo 7 al capítulo 12, aspectos proféticos. Aunque hay profecías involucradas en el periodo histórico, en los primeros 6 capítulos, del 7 al 12 son eminentemente proféticos. El primero, la deportación y exaltación de Daniel y sus compañeros. El segundo, la imagen y la piedra. El tercero, el horno de fuego. El cuarto, la locura de Nabucodonosor. El quinto, la escritura en la pared. El sexto, el foso de los leones. El séptimo, las 4 bestias. El octavo, el carnero y el macho cabrío, el cuerno pequeño. El noveno, la oración de Daniel y las 70 semanas. Y el décimo, la visión especial de la lucha allí entre los ángeles y los demonios, la intervención de Miguel, Cristo el Salvador. El capítulo 11, los 4 reinos subsiguientes al imperio de Alejandro Magno y los reinos del norte y del sur, incluyendo también el periodo de Roma y el surgimiento de la Revolución Francesa, finalizando con el rey del norte. El capítulo 12, el tiempo del fin y las profecías de tiempo importantísimas del libro de Daniel. Ahora nos vamos a ocupar del capítulo 2. En el verso 1 nos dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Él estuvo entonces con un sueño, pero se le turbó su espíritu. El sueño fue impactante, tanto que le quitó el sueño y el sueño se le fue. Entonces, al despertar, le preguntó a los magos, a los sabios, a los astrólogos, a los caldeos, a todos los que decían tener contacto con seres sobrenaturales por diversos medios, que él había tenido un sueño, les contó, y que se le había olvidado el sueño, que le contaran el sueño y su interpretación. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Empezaron a buscar dilaciones y excusas y finalmente fueron confrontados y ellos tuvieron que reconocer: lo que el rey pide jamás se le ha pedido a mago, astrólogo o caldeo. Nadie en la historia le ha pedido esto a ningún sabio. Además, eso lo saben solo los dioses cuya morada no es con la carne. Reconocieron públicamente, bajo pena de muerte, que ellos no tenían contacto con seres sobrenaturales. Aquí se demostraron como embaucadores, engañadores, y esto indignó profundamente a Nabucodonosor. Y les dijo: si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño
para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Qué interesante. Cuéntenme el sueño para ver que ustedes me van a interpretar correctamente. No es a la inversa, que yo les cuente el sueño. No, cuéntenme el sueño. Si me cuentan el sueño, voy a creer su interpretación. Ellos quedaron allí detenidos, impedidos. Reconocieron su fragilidad, su incapacidad. Nabucodonosor, indignado porque él y el pueblo habían sido engañados por estos magos, ordenó la muerte para ellos. Capítulo 2, versos 12 y 13. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Para algunas personas, leyendo superficialmente, pueden considerar que fue un decreto absurdo de parte de Nabucodonosor. Pero no lo era. ¿Por qué? Porque ellos pretendían conocer pasado, presente y futuro. Conocer lo natural, lo visible, y lo sobrenatural, lo invisible. Y por lo tanto él les estaba pidiendo algo que ellos decían que tenían la capacidad de revelar. No es absurdo. Ahora se sintió engañado. Vio que los magos y astrólogos del pasado, los hechiceros, los pitonizos y las pitonisas, son engañadores en el pasado y en el presente. Que el espiritismo para muchos es un engaño. Hay algunos que tienen un poder demoníaco, indudablemente, pero la mayoría son embaucadores y por eso los mandó a matar. Daniel y sus amigos no fueron convocados y ahora se enteran porque los van a matar también a ellos. Cuando Daniel se entera, ve que lo van a matar y dice, ¿por qué me van a matar? Y entonces le cuentan el decreto del rey y lo que había pasado. Pidió audiencia, se le dio audiencia y entró a la presencia del rey. Y al entrar a la presencia del rey, el rey le dio un espacio de tiempo. Y Daniel entonces oró con sus amigos. Qué interesante lección para nosotros, la oración en grupo. El Salvador dijo que cuando 2 o 3 de ustedes se pongan de acuerdo para orar por algo, de todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración en grupo. Hay oración personal. El Salvador dijo, tú cuando entres, entra a tu cuarto, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La oración personal, la del alimento individual. Pero hay casos donde hay que orar así colectivamente, como este. Oraron los 4, pidieron al Señor, y en sueños Dios les reveló lo que había soñado el rey, lo que estaba pensando antes, lo que soñó y el significado. Y luego entonces agradeció. Verso 23. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces se presenta al rey y le dice, lo que el rey pide, no hay nadie en la tierra que se lo pueda revelar. Parecía chasqueado el rey en ese momento. Y la respuesta fue como la de José en Egipto. No se dio la honra y la gloria para sí mismo. No dijo, yo soy un profeta, un sabio, no. Dijo, no hay nadie que lo pueda revelar. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Pero hay un Dios en los cielos. Esa palabra, esa frase, es esperanzadora para nosotros en todo momento. Puede que el ser humano sea injusto hoy. Podemos responder como Daniel en ese caso de injusticia. Pero hay un Dios en los cielos que va a hacer justicia. Puede que sea oprimido el justo, maltratada la viuda, desamparado el huérfano. ¿Qué puede decir? Pero hay un Dios en los cielos que no me va a abandonar. Aunque todos nos abandonen, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dijo el salmista. Pero hay un Dios en los cielos que no me abandonará. Qué palabras tan hermosas. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel atribuyó la gloria directa al Creador. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Tú, oh rey, pensabas, ¿qué será en lo porvenir? El rey estaba preocupado qué pasaría después de su reino. Y eso estaba pensando. Y como se acostó pensando en eso, ahora vino el sueño. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Estos fueron desmenuzados también, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él
diremos en presencia del rey. El rey estaba abismado, asombrado. Lo que había pensado antes del sueño y lo que había soñado era eso. A su memoria volvió lo que había pensado y lo que había soñado. Daniel había dicho la verdad. Su corazón estaba preparado para escuchar la interpretación. Verso 36. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dios reveló a Daniel no solo el sueño, sino el significado del mismo. Verso 37 y 38. Tú, rey, eres rey de reyes. Tú eres aquella cabeza de oro. Él representaba una dinastía. Él encabezaba una dinastía. Nabucodonosor representaba la cabeza, pero representaba esa dinastía. Y la dinastía de Nabucodonosor fue la que gobernó hasta que Babilonia cayó. Entonces, la cabeza de oro era el imperio babilónico, pero representado por aquella cabeza visible en ese momento, que era Nabucodonosor. Interesante que se le llama Rey de Reyes, el nombre que recibe el Señor Jesús en Apocalipsis 19. Está hablando aquí del imperio neobabilónico, porque el antiguo imperio babilónico había sido fundado por Nimrod. Cuando Babel se confundieron las lenguas, fue destruida la torre y el Señor hizo en Babel que la gente se esparciera. Babel entonces fue frenado en su imperio, que quería ser un imperio universal, un imperio mundial. Ahora el imperio neobabilónico está en su esplendor con Nabucodonosor, un imperio glorioso, muy rico. La ciudad de Babilonia, en los días de Nabucodonosor, era una maravilla y tenía una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, sus palacios, sus templos, sus calles totalmente cuadradas, cortadas en ángulo recto, representaban una maravilla arquitectónica para esa época y para toda la historia de la humanidad. Tenía 16 kilómetros a la redonda. Roma tenía solo 9 kilómetros y medio y Atenas unos 6 kilómetros y medio. O sea, era una ciudad muy grande para aquella época. El templo de Marduk, por ejemplo, tenía 91 metros de alto. Por fuera estaba cubierto con azulejo vidriado azul y por dentro estaba enchapado en oro. Era un edificio glorioso, muy hermoso, con mucho esplendor. El altar y el trono estaban hechos de 18 toneladas de oro macizo, algo esplendoroso, imitando una gloria majestuosa que había tenido en su momento el imperio de Israel, que los judíos habían tenido. Cuando el momento en que Salomón había reinado en Israel, había estado allí. Su trono era de oro, glorioso de oro, con leones de oro a los lados, flanqueando allí el trono de Salomón. Imitando este trono glorioso, Nabucodonosor ahora se había hecho allí en aquel lugar un trono de 18 toneladas de oro macizo. Y el altar de aquel lugar tenía una gloria esplendorosa. Por eso su cabeza es representada como cabeza de oro, porque la gloria y la riqueza de Babilonia fue grandemente esplendorosa, representado por el oro que utilizaba en sus templos, palacios e imágenes. Es en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, que tuvo el sueño Daniel del capítulo 7 y que tuvo las visiones. He aquí que 4 vientos del cielo agitaban en el gran mar y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. La introducción al capítulo 7, el paralelo del capítulo 2, pero con algunas características diferentes. En el capítulo 2 de Daniel vemos la decadencia de la gloria de los imperios que han existido en la historia del mundo. La decadencia en esplendor, en honra y en gloria. Pero en el capítulo 7 son caracterizados por bestias que suben del mar en medio de los vientos. Los vientos representan luchas, guerras y problemas. En medio de conflictos, de enfrentamientos bélicos, surgirían estos imperios. Las bestias representan reinos y sus divisiones, y el mar representa aguas, personas, naciones. Entonces, en lugares poblados, en medio de conflictos bélicos, surgía un imperio tras otro. La secuencia de los imperios empieza con una bestia parecida a un león, que tenía alas como de águila. Capítulo 7, versículo 4. La primera era un león y tenía alas de águila. Daniel entonces recibe la explicación de que esto representa al imperio babilónico. El rey de Babilonia fue representado como un león. Jeremías 50, versículo 43 y 44. El rey de Babilonia, he aquí que subirá como un león desde la espesura del Jordán contra el pastizal perenne. Así fue representado el rey de Babilonia,
como un león poderoso. Y esto era cierto en Nabucodonosor. Tenía un corazón de león, de guerrero, una persona que batallaba, que enfrentaba conflictos, que guerreaba, que tenía un ejército poderoso como el león y que tenía alas como de águila, que era muy rápido para atacar. Habacuc en el capítulo 2 dice que los caldeos, sus jinetes son como águilas que vuelan rápidamente. La velocidad de los guerreros babilónicos fue representada por las dos alas. Y así tenemos este imperio babilónico. Luego dice que se le fueron arrancadas las alas y que se paró en sus pies. Y luego se le fue quitado el corazón de león y se le puso corazón de hombre. La decadencia de Babilonia, la gloria y el poder de los días esplendorosos de Nabucodonosor fue decayendo hasta que encontramos un rey débil, frágil, dado a la complacencia, dedicado a la orgía en medio de los conflictos, sin importarle la gloria del imperio, olvidándose del esplendor antiguo y olvidándose de la habilidad, poder y capacidad bélica que tenían sus ancestros. Este hombre se entregó a la crápula y en medio de la crápula fue entregado en manos de sus enemigos, Belsasar. Representa entonces que los gobernantes finales del imperio, cuando estaba en su decadencia, para culminar como imperio mundial, empezaron a manifestarse con la debilidad y fragilidad del hombre. Perdieron el valor del león y ahora tuvieron la inclinación al placer del hombre. Aquí entonces vemos la decadencia de Babilonia, cuando surge en el ámbito mundial el segundo imperio. Daniel 2, versículo 32, su pecho y sus brazos de plata. Aquí tenemos entonces el surgimiento del imperio medo-persa. Los medos y los persas entonces van aproximadamente del año 538 al año 331 a.C. Este imperio entonces estaba dividido y unido, dos reinos en uno, los medos y los persas. Uno era más fuerte que el otro, uno tenía más poder que el otro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. En aquella noche del cumplimiento de Daniel capítulo 5, cae Babilonia y surge Medo-Persia. En aquella noche, en ese bacanal, en esa orgía, el rey Belsasar ofendió a Dios terriblemente. Los vasos que Nabucodonosor había llevado a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia, del templo de Dios al templo de Marduk, ahora fueron traídos por Belsasar, y en medio de la orgía, el pecado, la blasfemia y la borrachera, brindaron con los vasos sagrados del templo de Dios. Daniel 5:4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El límite entre la misericordia divina, la tolerancia divina y la justicia divina había sido traspasado. Belsasar había ido más allá del límite dado al ser humano. Su tiempo de gracia para él y su imperio habían culminado. Entonces en su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La palabra Mene. Había puesto fin el Señor al reino de Babilonia. Lo había contado, es decir, lo había pesado, lo había evaluado, lo había hallado falto y había decidido ponerle fin. Mene. Ahora, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No había cumplido lo que el Señor había estipulado. No había alcanzado el nivel establecido por el cielo. Nabucodonosor se había jactado de su poder y su gloria, pero había sido llevado a la humillación. Había sido convertido como en una bestia durante un periodo de tiempo y luego, humillado, volvió a Dios. Escribió el capítulo 4 del libro de Daniel, testificando su conversión y su entrega al Señor. Será un rey redimido para el reino de Dios. Pero los reyes subsiguientes no le dieron la gloria de Dios, no le dieron la alabanza al Señor, no reconocieron al Dios verdadero como Nabucodonosor finalmente lo hizo. Y por eso fueron pesados en la balanza y hallados faltos. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Había sido entregado a un nuevo imperio mundial. Entonces, el Señor estableció que un hombre conocido como Ciro fuera el encargado de cumplir esta obra. El profeta Isaías, 150 años antes de que Ciro desviara el río Éufrates, había predicho lo que iba a ocurrir. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir las puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. De esa manera estaba revelado cómo Ciro tomaría a Babilonia. Noten que las puertas no se cerrarían. Por la borrachera y la orgía se olvidaron de cerrar las puertas internas. Ciro hizo descender el curso del río Éufrates y por allí penetró con sus soldados.
tomó al rey Belsasar, lo mató y se apoderó de su imperio. Babilonia había sucumbido como la profecía lo indicaba. El cilindro de Ciro indica cómo tomó esta ciudad, cómo fue preparando por espacio de un año los alrededores de la ciudad de Babilonia, cómo fue desviando el curso lentamente hasta desviarlo plenamente en aquella noche fatal para el imperio babilónico. El reino medo-persa fue presentado en Daniel capítulo 7 como un oso. Versículo 5, y aquí que otra bestia, semejante a un oso, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso es un animal poderoso, cuyas garras matan de manera letal. Un zarpazo de oso mata a un ser humano fácilmente. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 el papado es representado con garras de oso, su capacidad letal, la Inquisición que podía matar a millones de seres humanos. Ahora volvamos aquí al Daniel capítulo 7. El imperio medo-persa entonces cojeaba de un lado, lo mismo que los 2 brazos, uno más fuerte que el otro. El cojear significa que un lado era más poderoso que el otro del imperio medo-persa. Y las 3 costillas representan las 3 naciones que serían subyugadas por los medos y los persas: Babilonia, Lidia y Egipto. Entonces devoró esas 3 costillas y devoró mucha carne, mató mucha gente, aniquiló muchas personas. La profecía se cumplió con perfecta exactitud. Luego vendría un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel capítulo 2, versículo 39. El imperio greco-macedónico, bajo el mando de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, que a los 32 años de edad tenía el control global del planeta, tenía el dominio mundial, una edad muy corta para ser un emperador global de un reino amplio. Sucumbieron los medos y los persas en manos de Daniel. Darío, el último de los medo-persas, el último de los gobernantes de ese imperio, sucumbió ante el poder de Alejandro el Magno. Alejandro era una persona admirable desde su juventud. En una oportunidad, los generales de su papá, de Felipe, estaban tratando de domar un caballo, pero ninguno podía. Finalmente Alejandro tomó el caballo, lo volteó, se montó y lo domó. ¿Por qué lo volteó? Alejandro era muy analítico. Observó que todos los que habían tratado de domar el caballo, se proyectaba su sombra delante del caballo y esto asustaba al caballo. Ahora él se puso contra el sol donde el caballo no viera sombra y lo pudo montar y domar fácilmente. Este detalle muestra la perspicacia, la inteligencia y la habilidad de Alejandro. Era un guerrero poderoso, un hombre tremendo, con una habilidad militar asombrosa. La capacidad bélica que tenía y la rapidez de su ejército fue representado en Daniel capítulo 7, el verso 6, como un leopardo. Después de esto yo miraba, y aquí otra bestia como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas. El leopardo es uno de los animales más veloces de la tierra, representando la rapidez del ejército de Alejandro Magno. Pero no solamente fue representado por un rápido leopardo, sino un leopardo con alas, y no 2, sino 4, demostrando que fue uno de los ejércitos más rápidos de la antigüedad. Todo aquello que era pesado, un grupo de soldados de Alejandro lo llevaba atrás, pero la vanguardia iba libre de peso, de modo tal que podía movilizarse en invierno o aún en las épocas más duras del clima de invierno o aún en el verano, en el otoño o primavera. En cualquier momento su ejército era rápido para atacar y vencer a sus enemigos. No podemos pasar por alto el tronco de bronce. La zona del tronco es el área donde están los órganos genitales del ser humano, lo que representa las pasiones. Y este imperio greco-macedónico sería inclinado ampliamente a la pasión. De Alejandro se dice que era bisexual, que en muchas oportunidades se unía para tomar mujeres, pero en otras para estar con hombres. Era entregado también al vicio del licor, y se dice que ese vicio fue el que finalmente lo llevó a la tumba. Una terrible fiebre de varios días, después de haber tomado licor por días enteros, dedicado al vicio, a la orgía y a la maldad. Entonces tenemos que este leopardo tenía 4 cabezas, lo que representa a los 4 generales, los cuales subdividirían el imperio griego: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos 4 guerrearon finalmente. Primero eliminaron a toda la descendencia de Alejandro y luego de ello se dividieron el imperio griego en 4 partes. Ptolomeo tomó la parte sur y luego Seleuco tomó la parte norte, y entre ellos vencieron a Casandro y Lisímaco.
quedando solamente Ptolomeo en el sur hasta los días de Cleopatra y Seleuco en el norte. Y aquí tenemos los dos imperios, imperio del norte o imperio del sur, rey del norte y rey del sur, que encontramos explicado ampliamente en el capítulo 11 del libro de Daniel. Entonces tenemos aquí la subdivisión del imperio griego. El Señor reveló de manera clara y detallada cómo el imperio griego sucumbiría y cómo sería subdividido en 4 partes finalmente. La profecía cumplida con perfecta exactitud. Luego vino un cuarto reino, verso 40 de Daniel 2, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Un reino poderoso. Ahora, del oro, que es el metal más precioso que existe, descendemos al hierro, que no es muy atractivo, no es muy hermoso, pero sí es muy fuerte. Este imperio se destacaría por su fuerza, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así lo desmenuzará y lo quebrantará todo. El imperio romano del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo rompió y desmenuzó en muchos lugares del mundo, en Europa, en Asia y en África. Muchos ejércitos sucumbieron en las manos de las legiones romanas, hombres que fueron llevados en embarcaciones como esclavos, fueron cautivados, destruidos, aniquilados. Aún Palestina sufrió bajo el yugo romano, y en los días en que nació el Salvador del mundo, era un emperador de Roma el que gobernaba en aquellas regiones, Augusto César, el primer emperador romano, cuyo edicto hizo que José y María fueran a Belén y allí se cumpliera la profecía de Miqueas 5:2, que allí naciera el Salvador del mundo. Durante la vida, ministerio y muerte del Salvador, Roma gobernaba a Jerusalén, gobernaba Israel, gobernaba Judea, gobernaba el mundo conocido de aquella época. Los mismos romanos mataron al Salvador, aquellos que colocaron los clavos en sus manos y en sus pies, los que colocaron la corona en su cabeza y los que atravesaron su costado eran soldados romanos. Roma es la asesina del Salvador del mundo y es la asesina de los hijos de Dios, tanto en su forma pagana como en su forma papal. Aquí vemos claramente que Roma lo desmenuzó y despedazó todo, aún la misma vida del Salvador, del Mesías, del Redentor de la humanidad. En Daniel capítulo 7, versículo 7, se presenta a Roma como una bestia espantosa. Después de esto, y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Daniel la llama una bestia terrible y espantosa. No encontró en la naturaleza nada con qué comparar esta bestia. Babilonia parecía un león, Medo-Persia un oso, Grecia un leopardo. Pero Roma no tenía comparación con el reino animal. Su carácter destructor, asesino, cruel, bestial, no podía ser comparado con el reino animal, con ninguna bestia. En Apocalipsis capítulo 13 se le llama a la Roma pagana el dragón. Entonces la bestia espantosa a la que se refiere aquí Daniel es el dragón, una bestia representando a Satanás, un símbolo netamente diabólico. Así era Roma, un imperio cruel, destructor, terrible, asesino. Después de esto, y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. En su esplendor no había ejército que pudiera enfrentar y vencer al imperio romano. Esta tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Entonces, dientes y garras para desmenuzar, destruir y despedazar. Pero los imperios terrenales, los imperios humanos, tienen un fin. No perduran para siempre. Aunque Roma era terrible, era espantosa y era fuerte en gran manera, tendría un fin. Y el final estaba representado por los 10 cuernos que había en su cabeza. En el capítulo 2 dice que serían los 10 dedos de los pies. Los 10 dedos de los pies del capítulo 2 y los 10 cuernos de la bestia espantosa en su cabeza del capítulo 7 representan lo mismo. Retratan el rompimiento del Roma, la caída de Roma pagana, la subdivisión por el ataque de los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los hunos, que azotaron, devastaron y desgarraron el imperio romano. Y finalmente lo dividieron en 10 naciones. El último imperio de la historia sería un reino dividido en 2. Daniel 2:41 dice: lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido.
El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Representa a Europa, la civilización cristiana, podría llamársele, o pseudo cristiana en gran parte, mezclando el paganismo con el cristianismo, la parte fuerte con la parte débil, la parte militar con la parte religiosa. Tenemos aquí entonces que el último imperio reconocido en el mundo es Europa. El último imperio del capítulo 2 del libro de Daniel es Europa, dividido en 10 naciones. Aquí tenemos entonces que el imperio romano se dividió finalmente en 10 naciones. Y el hierro representa la cultura romana, la religión, la política, la lengua, el derecho, la ciencia romana. De Grecia, Roma recibió la filosofía y ahora la extendió y se convirtió en la filosofía greco-romana. Y esa filosofía greco-romana fue el sustento, la base del surgimiento del papado, que surgió y tomó su asiento en Europa. Y fue la influencia del resurgimiento de las artes en la Revolución Francesa y el Renacimiento, la cultura greco-romana. Entonces, el hierro era que mantendrían de Roma gran parte de su religión, su política, el uso de su lengua, el derecho y la ciencia. El barro, los pueblos germánicos y eslavos que fueron cristianizados y que se mezclaron con la influencia romana, formando el continente europeo. Neobabilonia, la cabeza de oro. Medo-Persia, pecho y brazos de plata. El imperio greco-macedónico, el vientre y los muslos de bronce. Roma, las piernas de hierro. Europa, los pies de hierro y barro cocido. El imperio neobabilónico, en extensión, fue el más pequeño y breve de los imperios. Tuvo el esplendor y la gloria de los jardines colgantes, el oro y las maravillas de este imperio, que Saddam Hussein trató de restaurar en sus días, pero la extensión fue corta. Ahora, el imperio medo-persa conquistó al imperio neobabilónico con toda su riqueza y se extendió a Egipto y a Asia Menor especialmente a Lidia. Luego tenemos el imperio greco-macedónico, que conquistó al imperio medo-persa, además de Grecia, Macedonia y el norte de la India. Luego tenemos a Roma, el mayor y más poderoso imperio de la antigüedad, que se extendió por gran parte de Europa, Asia Menor y el norte de África. Así tenemos luego la división de estos imperios. Ninguno de ellos gobernó al mundo entero, pero cuando surgen los 10 dedos, la Europa cristianizada, la Europa que tomó el control del mundo, en cierta manera se extendió casi por todo el planeta. Hacia el siglo XV, Inglaterra, España, Francia y Portugal se habían extendido a otras regiones del planeta, controlando nuevas regiones del mundo y extendiendo su reino casi por toda la tierra. Así ahora, los que le hacen la contraparte son los Estados Unidos de Norteamérica, que han extendido bases militares a más lugares del mundo que en cualquier época de su historia. Entonces, los dos poderes que controlan el mundo, política y militarmente en el tiempo del fin, son Europa, presentado en Daniel 2 y Daniel 7, y Estados Unidos, presentado en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, aquí vemos los dos gobiernos del mundo, los dos poderes, y que están unificados por la OTAN, el Tratado Atlántico Norte, la unión militar más poderosa en este momento de la Tierra. El último imperio de la historia es entonces el más extenso, el más poderoso y próspero del planeta, pese a su división. Estas naciones que surgieron allí, esos 10 reinos, están plasmados en las 10 naciones que dieron origen a Europa. Daniel 7:24, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que ellos, que los primeros, y derribará a 3 reyes. Entonces los 10 reinos que dieron origen a Europa, 3 de ellos caerían y serían dominados por el cuerno pequeño. Veamos qué reinos fueron esos. Los anglosajones, Inglaterra; los francos, Francia; los visigodos, el norte de España; los suevos, Portugal; los vándalos, el sur de España; los germanos llegaron a formar Alemania; los burgundios, Suiza; los ostrogodos, Austria; los lombardos, el norte de Italia; y los érulos, el sur de Italia. 3 de ellos cayeron cuando el cuerno pequeño surge: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los ostrogodos fueron el último de los 3 cuernos que cayó cuando surgió el cuerno pequeño, el cual será mayor que los primeros. Todos los reinos de Europa occidental eran reinos políticos, pero el cuerno pequeño sería un poder político religioso. Interesante que el Tratado de Roma, que da origen a la Unión Europea, se firmó en marzo de 1957. Finalmente convocaron 10 naciones y desde allí se extendieron y muchas más
de la antigua Unión Soviética se unieron con la Unión Europea, pero conformaron un conglomerado, como la profecía lo indica. Ahora, vamos a ver más sobre este cuerno pequeño. Daniel 7:8 lo llama cuerno pequeño. ¿Por qué se le llama pequeño? Por la extensión de su país, porque es el país más pequeño del mundo, con apenas 108 acres de extensión. Ese es el control del territorio papal, la sede mundial del papado, el Vaticano, el lugar de los vaticinios, de donde salen las enseñanzas espiritistas, los misterios que envuelven y engañan a la tierra, las herejías, el vino de Babilonia. Es un país pequeño. Por eso el cuerno se llama pequeño, porque este es el menor país del mundo con apenas 108 acres de extensión. Y este pensaría en cambiar los tiempos y la ley. El cuerno pequeño intentó mudar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es interesante que cambiar los tiempos y la ley en un solo mandamiento se une, porque el único mandamiento que nos habla de tiempos es el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y bendijo Dios el día sábado y lo santificó. Entonces, este mandamiento está vinculado con tiempo. Y este sistema, el cuerno pequeño, intentaría cambiar los tiempos y la ley, las festividades y la ley. Y el mandamiento que está en la ley y que habla de tiempo es el sábado. Aquí está la profecía, cómo atacarían el sábado. Ezequiel 22:26 dice que sus sacerdotes profanaron mis sábados, se olvidaron de mis sábados, se olvidaron de mi ley y mis santuarios no tuvieron en reverencia. Entonces la profecía indica que se iba a atacar específicamente el mandamiento del sábado. Y el papado hizo eso. En lugar de decir, acuérdate del sábado para santificarlo, el libro más importante del papado, más importante para ellos que la misma Biblia, el Catecismo, dice santificar las fiestas, cumpliendo exactamente la profecía de Daniel 7:25, identificando con ello al papado como el cuerno pequeño de Apocalipsis 7. El verso 25 dice que oprimiría a los santos del Altísimo. Durante la Edad Media, más de 150 millones de personas, incluyendo niños, ancianos y mujeres, murieron violentamente en las crueles manos del cuerno pequeño. La Inquisición mató a millones de hijos de Dios, la crema innata de las naciones europeas, perseguidos, oprimidos, torturados y muertos en cumplimiento de la profecía. ¿Por cuánto tiempo serían entregados? Verso 25, en su mano serían entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando la profecía nos señala, cuando en el hebreo no aparece antes de tiempos o antes de días o antes de semanas, el término de un número específico se entiende que son 2. Entonces, tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 tiempos y medio. Por Daniel capítulo 4 entendemos que tiempo significa años, 3 años y medio. Y entonces nos llevaría a 1260 días, como lo dice Apocalipsis 12:6. Esos 1260 días están representados o plasmados en día por año. Serían 1260 años del control papal. El cuerno pequeño entonces tuvo un tiempo específico para matar, para perseguir, para oprimir a los santos del Altísimo. Lo hizo desde el año 538 hasta el año 1798. En sus 1260 años de matanza profetizada, murieron más de 150 millones de mártires. En el año 533, Justiniano, emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia. Ese decreto entró en vigencia en el año 538, cuando los ostrogodos fueron vencidos por Belisario, el general de Justiniano. Ahí la profecía empezó y termina cuando en 1798, el 10 de febrero, Berthier, general de las fuerzas revolucionarias francesas, entró en Roma y apresó al Papa, retiró todos sus poderes y vendió sus bienes. Ahí se culminó los 1260 días, los 3 tiempos y medio del control papal que perseguiría y mataría a los santos del Altísimo. ¿Qué significa entonces la degradación de la estatua? Los metales de la cabeza a los pies. Esto representa la degradación del poder humano sobre el hombre, la degradación de los reinos humanos, la decadencia del poder humano sobre la tierra y sobre su prójimo. Los metales no solo representaban imperios o civilizaciones, sino también degradación religiosa. El oro, Nabucodonosor se convierte a Dios y proclama su fe en todo el imperio. La plata, los reyes persas liberan y protegen
al pueblo de Dios, al pueblo judío. El bronce, los helénicos tratan de imponer su cultura y su religión a los judíos. El hierro, Roma mata al Mesías, destruye el Estado judío, destruye el templo y persigue a los cristianos en el circo romano y bajo su poder, obligándolos a esconderse en el oscuro pero benigno seno de la tierra, en los escondites de las catacumbas. La iglesia romana dominante en el nombre de Dios persigue y mata a los hijos de Dios. Los pies, los dedos, el poder papal, la Roma papal, bajo el apoyo, el arbitrio, el control y el auxilio de los emperadores que gobernaban en Europa. En un tiempo España, en otro tiempo Francia, en otro tiempo Italia, Portugal, apoyaron al papado para perseguir y matar a los hijos de Dios. El hierro entonces representa la cristiandad romanizada, totalitaria y perseguidora del cristianismo fiel. El barro, la civilización humanista, secularizada, agnóstica, atea, que niega el nombre de Dios. Aquí vemos entonces esa mezcla también. El hierro, la religión, el barro, el poder civil y el agnosticismo humano. ¿Qué sucedería en los días de los pies de la estatua? Daniel capítulo 2, verso 45. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Vio el momento, Daniel, en que se desprendía una roca no cortada por mano humana, y a gran velocidad, con ímpetu, chocaba con la imagen, despedazaba sus pies. Barro con hierro eran despedazados. Despedazaba finalmente sus piernas, su tronco, su pecho y sus brazos y su cabeza. Y entonces Daniel concluía: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Apocalipsis 11:15 nos muestra el momento en que esto se cumplirá. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La roca representa el reino de Dios, que se establecerá cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Luego esa roca, el profeta vio que se convertía en un vasto monte que llenaba toda la tierra. Jesús viene por segunda vez para iniciar su reino de gloria. Hoy estamos en el reino de la gracia. En Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Si hay un trono, representa un reino. Estamos en el reino de la gracia, en el cual entramos por la fe cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador personal. Pero cuando venga, Mateo 25 dice que se sentará en su trono de gloria. Ese trono representa el reino de la gloria. Entonces el reino de la gloria se establece cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Ahí inicia. Pasan 1000 años en el cielo el pueblo de Dios. Luego de los 1000 años, la tierra es purificada del pecado y los pecadores. Y el reino de Dios entonces se extiende por toda la tierra. El reino de Dios, que inicia con la segunda venida de Cristo, el reino de la gloria, se establecerá finalmente en la tierra renovada después del milenio. En ese glorioso momento, cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos con poder y gloria, establecerá el inicio de su reino glorioso. La roca entonces es el reino eterno de Cristo, que perdurará para siempre. Él nos habla de esperanza cuando nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Daniel 2 dice que el reino será entregado a los santos del Altísimo. Daniel 7 dice que el reino será entregado a los santos del Altísimo. Daniel 2 dice que los pies, las piernas, el tronco, los pechos y los brazos y la cabeza serán desmenuzados para siempre. Daniel 7 vio cuando la bestia era tomada, era despedazada y era muerta. Vieron ellos dos, en esas dos visiones, la visión mostrada a Nabucodonosor, el sueño explicado a Daniel y la visión mostrada a Daniel en capítulo 2, vieron el capítulo 7, vieron ellos dos el cumplimiento de la profecía, el surgimiento de grandes imperios, el levantamiento y la caída de las naciones bajo el control y el arbitrio de Dios, pero finalmente la extirpación de los reinos humanos. No será Estados Unidos el reino que durará para siempre.
No será Europa unificada, el reino que durará para siempre. La profecía dice que se juntarían con alianzas humanas, pero no se unirán. Esa amalgamación completa no ocurrirá. El imperio romano no será restaurado. Y el Brexit, hecho en el 2020 por Inglaterra, nos muestra que la profecía se está cumpliendo con perfecta exactitud. Pronto el Señor vendrá en las nubes de los cielos, con poder y grande gloria, y los reinos del mundo sucumbirán. Los imperios, los emporios construidos por los hombres, los grandes edificios, los grandes centros comerciales, las grandes edificaciones, las grandes construcciones hechas por el hombre, los emporios comerciales y económicos construidos explotando al pobre y al trabajador serán aniquilados. Cuando venga el terremoto por la voz de Dios, dice que el mar se levantará y las ciudades costeras, que se han vuelto como Sodoma y Gomorra por su corrupción, serán borradas de la faz de la tierra. Los edificios donde los magnates han vivido para sus lujos, aplastando al pobre y al necesitado, caerán sobre ellos y los aplastarán. Los juicios de Dios vienen pronto sobre este mundo. Los reinos de la tierra pronto sucumbirán, pero el reino de Dios perdurará para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Todo lo humano sucumbirá, todas las glorias del hombre, las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno, los imperios gloriosos, los templos majestuosos que el ser humano ha construido a través de los siglos, sucumbirán para siempre. Pero el reino de Dios, del cual el Señor habla en el Padre nuestro, venga tu reino, se establecerá para siempre. Y allí los mansos heredarán la tierra. No la tierra actual, mancillada por el pecado, el dolor y el sufrimiento, sino la tierra purificada de la maldad, restaurada y renovada eternamente y para siempre. Que tú y yo podamos estar en ese reino y alabar al Señor por la bendita eternidad. Que así sea y que Dios te bendiga.